Alba. Ok, pues muy buenas noches nuevamente. Ahora me toca a mí. Vamos a comenzar directo. El tema de hoy que yo quiero compartir con ustedes, le he puesto Cántico Nuevo. Okay, y el texto principal para hoy está en Salmo 118, 14 y dice: el Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. Y dice: el fuerte brazo del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Este es un texto que, pues, ahora sí que es muy literal. Lo que el Señor, pues, me hacía, o convictaba mi corazón de esas frases donde yo sé que hoy todo lo que yo puedo expresar es eso, declarar lo que Dios ha hecho. Como aquí lo dice, como Él ha mostrado su brazo para sostenerme, para sacarme adelante, para restaurarme, para levantarme de cualquier situación, circunstancia en la que me he visto pasar, pero Él ha estado ahí fiel conmigo. Y por eso yo le ponía Cántico Nuevo. Y eso es porque cada momento, y así como con David, cada experiencia debe salir de nuestra boca una expresión de alabanza. Literal, poder declarar lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer en nosotros, ¿no? Que sea ese despertar, el que nuestros sentidos sean abiertos a la obra que Dios hizo, está haciendo y va a hacer en nosotros. Eso es algo que hace realmente fluir ese río. Cuando tú entiendes que la causa de tu existencia es meramente Dios. Amén. Y que el cumplimiento del propósito en tu vida también es Él quien lo va a llevar a cabo cuando tú te sigues en esa fe de que, como Él dice, Él preparó todas esas obras de antemano para que tú anduvieses en ella. Pero no es para que tú andes solo haciendo cosas, sino que tú entiendas que la salvación es una vida con Dios, un caminar con Dios, un día a día con Dios. Eso es la verdadera salvación. La salvación no tiene que ver con linealmente a decir un culto, un servicio, un dogma, algo que haces religiosamente, sino en tu corazón tenga ese entendimiento de lo que Cristo hizo verdaderamente, que nos dio acceso al Padre, y por medio de Cristo hoy tenemos esa relación directa con Él, de que podemos saber que Él está atento a nuestras palabras, a nuestro ser, a todo lo que nosotros somos. Él nos conoce plenamente, ¿no? Todos los temas que hemos visto es eso, poder ver cómo Dios conoce cada área, cada ángulo de nuestro ser, de nuestro espíritu, nuestra alma. O sea, literal nos conoce partícula por partícula. No hay nada que podamos esconderle. Y eso es cuando tú puedes conocer cada vez más de Dios y conocer más de lo que Dios dice de ti, es que se empieza a desatar ese cántico nuevo, que es: hoy yo puedo elevar un canto, una alabanza, una expresión, un testimonio, ¿verdad? Expresar. ¿Por qué? Porque estoy viviendo esa vida con Dios. Ahí vemos, creo que va a ser el tema sabemos que ahorita hay música de todo. No vamos a entrar qué géneros de música, qué tipo de ritmos, ¿no? Pero hay mucho contenido en la música. ¿Y de qué habla la música? De lo que hay en el corazón. Así es. Cuando yo le preguntaba a Dios, porque, bueno, obviamente Dios no va a ir a corregir a cada persona así como dijeras, enjuiciarla por tal, pero aún sabemos que la música revela lo que las personas son o hacen o tienen, porque dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca. Entonces sabemos que todos aquellos hablan de la condición de su corazón cuando escriben esas canciones, cuando cantan esas canciones, cuando se identifican con esas canciones. Por eso hubo un momento que para mí la música que mis hijos escuchan es una herramienta espiritual, porque yo sé ahora la condición de mis hijos. Si ellos escuchan algo que habla de una condición de dolor emocional, es porque hay una condición de dolor emocional. Si yo escucho que hablan de que están conviviendo con música que habla de violencia, que habla de mal lenguaje, es porque se están involucrando en eso. Entonces, mi estrategia como madre es ser sabia y entendida en el espíritu, es saber lo que están escuchando, hacerles saber lo que Dios dice de eso, sin juzgarlos, sin condenarlos, pero saber que eso también a mí me revela la condición
posición en la que está su mente y su corazón en este momento, que están expuestos a las groserías, están expuestos al contenido sexual, están expuestos a todo ese tipo de influencias sociales que hay ahorita en la juventud. Entonces, no es algo que hoy para mí, a la posición que Dios me ha llevado, que algo no es algo que me espante. Al contrario, es algo que me da la oportunidad de saber en qué posición me tengo que poner yo como mamá. ¿Sí? No de condenarlos, sino de pelear en la cuestión espiritual y también en la autoridad como madre y de guiarlos, instruirlos, hablarles de todos esos temas que están escuchando desde los filtros de afuera, para que ellos entiendan que realmente la postura que Dios nos hace ver a nosotros, ¿no? Como padres, como líderes espirituales que somos en casa como padres. Y eso es algo que no queda hueco. A nosotros nos toca hacer esa parte, ¿no? Entonces, hoy sabemos que, pues, mucha de la música que oyen, pues, es música que le hablan, ¿no? Los narcocorridos, de que hablan de groserías, de matanzas, de drogas, de todo eso, ¿no? Sexualidad también. Cuestiones sexuales, exacto. O sea, muchas cosas fuertes, ¿no? Que ahora tal vez lo ven como algo de, pues todo el mundo habla, todo el mundo escucha, pero no se dan cuenta que están de alguna forma sintonizando su postura y también cambiando y naturalizando algo que no es bueno, ¿no? Entonces ya cuando tú lo hablas, yo le he dicho, a ver, esa es la estrategia, ¿no? A veces están escuchando música y yo lo que hago es que me acerco y digo, a ver, ¿qué estás escuchando? Pero digo, no le cambies, nada, yo no te voy a juzgar, solo quiero escuchar lo que estás escuchando. Y ya cuando yo escucho qué canción es, después yo busco la canción, veo lo que estás escuchando y digo, ok, ya veo por dónde van las cosas. Y le digo, me ha hecho ver muchas cosas de su aspecto personal, emocional y físico. A uno que tiene pues esa duda y le digo que salía con la canción esa de ¿quién será la que me quiera? Y ya anda con su enamorado, anda buscando que tiene sus dudas. Después pasó por una situación de pues que ya no tenía esa misma relación con esta persona que a él le gustaba. Y me dio tanta risa porque me confirmó eso, pues. Porque después ya andaba él escuchando una canción que decía, yo no nací para amar, yo no nací para no sé qué. Y dije, ay, o sea, entonces eso a mí me confirma eso, pues. De que saber que cuando nosotros estamos escuchando y a veces empatizando con eso que la gente está escuchando, o creando, o dando como música contenido, te revela lo que la gente realmente tiene en el corazón. Sí, así es. ¿Sí? A veces son inquietudes, a veces cosas que ya están sembrando en su corazón, en su mente por las influencias. Y pues es algo que le digo, lo puedes ver como simplemente algo malo o algo que te sirva como una estrategia de parte de, ¿sabes qué? Ok, voy a orar por mis hijos en la cuestión emocional, voy a orar por mis hijos, por su futuro de sus esposas o esposos que van a tener. O sea, todo eso que tú veas que hay una inquietud, te genera la oportunidad de guerrear de la manera correcta. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que escuchan música, pues que, o sea, ¿cómo la puedes describir? O sea, sí, es complicado, ¿no? Porque pues sí son temas a veces algo delicados, pero saber que si lo llevamos todo este conocimiento o esto que estamos sabiendo a través del Espíritu, Él nos va a guiar como eso se vuelve una herramienta también para nosotros, darle, como dicen, ¿no? Ese reversa, que no tome territorio en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hijos, y así suceda. Pero también lo hizo ver, por ejemplo, que ahora en mí, qué es lo que yo estoy cantando, qué es lo que Dios está haciendo surgir de mí. Porque bueno, al menos yo de manera personal lo he experimentado en que yo he escrito mis propias canciones, ¿no? Y a mí los ritmos que a mí me gustan, pues nada que ver con la gente que me rodea, ¿no? A muchos les gusta el rap, otros les gusta el reggaetón, otros les gusta, no sé, la música ranchera, otros les gustan los corridos, otros les gustan los otros que son como mezclados, ¿no? De que entre rap y corridos y... El flow, ¿qué tal? Sí, o sea, mucho, ¿no? Sí. Otros que más rock, otros más así, pues más contemporáneos, o sea, todo tipo de gustos, ¿no? Pero el chiste es saber con qué están conectando de todo eso, ¿no? Y para mí era ahora tú con qué estás conectando, o sea, con qué tú estás creando o con qué te estás identificando de lo que escuchas. Entonces yo me di cuenta que cada vez que yo más hablaba con Dios, me hacía ver los procesos que yo había vivido y consolidarlos en canciones. Y eso a mí me hace ver eso, pues de que hoy con qué nosotros estamos expresando y con qué entendimiento estamos expresando. Ahora ya vamos más hacia lo que
personalmente tengamos que tratar con Dios. O sea, eso yo lo decía respecto a la gente que podemos ver, la estrategia que podemos tomar, pero ahora de manera personal, examinar qué es lo que nosotros estamos escuchando, con qué estamos conectando, y que sea el Espíritu revelándonos aún a través de eso la condición de nuestro corazón. Y esto también tiene que ver de que nos quitemos, le digo, la cuestión religiosa. Cuando es a través del Espíritu, es lo primero que te va a quitar. La cuestión religiosa, los tabús, todo lo que te ha metido la doctrina, todo eso te lo va a quitar. Te va a ayudar a ver cómo Él ve las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, ahora ya que fueron 5 o 6 años que comencé de nuevo, yo ya había experimentado, le digo, lo que comentamos la vez pasada, de que había tenido una experiencia, pues se puede decir sobrenatural, ¿no? En donde podemos experimentar lo que era el cántico nuevo, que se llama cántico nuevo, que tú estás expresando una canción y de repente ya empiezas a declarar, pero ya a través de lo que Dios está haciendo en ti presente. Y empieza a detonar esa alabanza propia para Dios. Ya no con letra que tú aprendiste, sino con lo que estás viviendo empieza a salir esa canción y a declarar la palabra y hacerlo algo presente. Pero me hacía recordar que mi primera experiencia fue muy extraña y al mismo tiempo que en el momento que pasó para mí sí era como, ¿por qué pasó eso? ¿No? Y es porque cuando Dios ya está tratando en ti, le digo, va a detonar eso, que tenga que haber una expresión para decirle a Dios lo que le quieres decir, para decir a la gente lo que le quieres decir. Eso es la música, es un canal de emisión, ¿sí? Que conecta con el ser tuyo completo y hacia Dios, y también con tu ser y hacia otra persona, ¿sí? Es como si fuera una frecuencia que va, o sea, como que resuena y va, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo tuve esa primera experiencia, yo todavía no conocía bien lo que era, pues, bueno, como ahora yo trato y hablo con Dios. Y yo era una niña, tenía como 12 o 13 años, y yo tenía, te digo, todavía todos esos complejos, esas luchas de adolescente, todos esos traumas, ¿no? Y mientras yo pasaba por eso, recuerdo que hubo un día que pasé por así como un quiebre emocional, en el que yo tenía ese anhelo de decir, yo quiero cantar, yo tengo ganas de cantar, a mí me gusta cantar, pero pues ¿cómo lo voy a hacer? Y había una duda, una incertidumbre de qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer, ¿no? Y al mismo tiempo yo decía, es que Dios mío, ¿tú cómo me puedes ver a mí? O sea, yo no soy alguien que tú puedas decir, pues puedes hacer algo conmigo, porque yo no me considero de nada, ¿no? Que pudiera hacer. Pero estaba ese anhelo ahí de que yo quería cantar. Y en ese tiempo había una persona que pues era una niña casi de 2 años menor, pero ella tenía una voz, se puede decir, privilegiada, ¿no? Entonces yo siempre escuchaba que, ay, que canta muy bonito, que va a cantar, y todos adulándola, ¿no? Y llegó un momento en el que yo estaba con ese anhelo y escuchando los halagos, ya saben, ¿no? Los complejos del momento y de la adolescencia. Y resulta que el quiebre para mí fue que mi mamá fue la que dio ese halago hacia esa persona. Y dijo, no, es que pues que ella canta muy bonito y tiene una voz muy... ¿sí? Y cuando ella dijo eso, para mí me encendió como un dolor interior. De decir, o sea, es que todos ven, pero yo no... O sea, como reiterar, sentirme reprobada completamente. Y empezó a detonar y a sacar esos sentimientos de amargura y de resentimiento, así como muy a flor de piel. Curiosamente, meses antes había recibido una guía, igual por parte de mi madre, hacia perdonar. Y yo en el momento, ella me dijo, y yo lo hice así como de, perdono, pero como nomás para que me dejara en paz, yo repetí todo lo que ella me dijo. Pero en ese momento que pasó de que ella hizo ese halago y a mí me dolió que ella hiciera ese halago, detonó todo ese coraje, todo eso así, y yo empecé a renegar a la vez. Y empecé ahí yo en mi ignorancia a la vez, decirle a Dios, ¿no? Pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿Para qué? Si yo no soy una persona apta, o sea, y esta otra persona, ¿por qué así, no? Yo renegando. Y en el momento yo empecé a sentir así como una parte dentro de mí, como se puede decir, como algo oscuro, algo muy malo dentro de mí. Y al mismo momento yo pude sentir dentro de mí como, así, un sentir muy fuerte, decir, ahora de verdad tienes que perdonar. Y empezó a traer a mi memoria ese acto que yo había hecho con mi mamá de realmente perdonar.
y estaba junto con ese anhelo y es también esa necesidad de cambiar mi condición, ¿no? No sé cómo sucedió eso, pero llegamos a eso, ¿no? De que yo estaba reclamando por una cosa y al fin me llevó a decir, es que tienes que perdonar. Entonces me empezó a recordar el acto que hice con mi madre, a recordar ahora sí verdaderamente y a declarar entre lágrimas yo sola, en una casita que estaba ahí sola, abandonada. Y yo empecé a declarar que yo perdonaba a las personas y a todas las personas que yo había pues mencionado, ¿no? Que me habían de alguna forma lastimado, me habían ofendido, me habían lo que sea, ¿no? Y yo me puse a declarar ese perdón ahí yo a solas, ya sin que nadie me dijera, ahora sí que él me empezó a recordar. Y yo lo dije, y de manera espiritual yo pude sentir como si hubiese salido de mí, literal, no decir algo asqueroso, ¿no? Pero algo feo salió de mí. Y ya cuando salió, yo como que empiezas a calmarte, como cuando lloras mucho y de repente empiezas a agarrar aire y a suspirar y así, ¿no? Ajá. Y me calmé. Y en el momento ya empezaron a salir lágrimas, pero lágrimas así como tranquila, me escurrían las lágrimas. Y entonces yo le dije a Dios, dijo, sabes que yo quisiera cantar. Creo que eso es lo que en este momento yo quisiera. Y ya cuando yo dije esas palabras, yo sentí dentro de mí que me dijo, pues canta, así como canta. Y yo me empecé a sentir como nerviosa y dije, pero ¿qué voy a cantar? ¿Qué? En el momento no se me vino ninguna canción a la mente, no sentía que no podía recordar nada, solo sentía eso que me decía, pues canta. Y yo empecé así como, pero ¿qué canto? O sea, pero ¿qué canto? Como que era, sí, así como nerviosa. Y me dio tanta risa porque, pues bueno, en ese tiempo mi papá ya tenía la panadería. Y entonces mi papá ponía la radio. Ella sí tenía, pues, siempre ponía la radio. Y en ese momento yo, lo primero que se me vino a la mente, y fue algo que ahora me da risa, ¿no? Pero en ese momento así de fragilidad y al mismo tiempo, pues puedes decir espiritual, ¿no? Porque yo podía sentir esa conexión y de que el espíritu me decía, pues canta. Y las frases que a mí me vinieron fueron de una canción que no es una canción que tú dijeras del repertorio de la iglesia cristiana, sino que yo empecé a decirlo entonada, decir, solo tú sabes muy bien quién soy, solo tú sabes a dónde voy. Dije, ay, el apóstol Pedrito. Pero fue algo bien extraño porque, y que hoy a mí me confirma muchas cosas. Yo vinieron esas palabras a mi mente y a mi boca, y yo empecé a decir esas palabras. A decírselas a él. Decirle, solo tú sabes muy bien quién soy. Tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes mi forma de sentir, mi forma de reír, mi forma de llorar, hasta mi forma de pensar. Entonces, cuando yo dije esas palabras, yo sentía que se las estaba diciendo con una honestidad así presente. Yo le estaba diciendo eso al espíritu. Solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú sabes a dónde voy. O sea, imagínense, en ese momento para mí era la fuerza de las palabras que yo necesitaba expresar. Venían de una canción que no era una canción que vamos a cantar en la iglesia. Pero en el momento eran las palabras que yo necesitaba expresarle al espíritu, diciéndole, solo tú sabes mi forma de sentir. Sabes mi forma de pensar. Y cuando yo expresé esa palabra, para mí hoy tiene una rema decir, es que no se trata de las canciones, sino realmente el corazón, que es lo que necesita y debe de decir el mensaje hacia Dios. Amén. Tanto hacia Dios como hacia la gente para dar a conocer. Yo no digo vamos a cantar canciones así, ¿no? Pero las palabras, ¿sí? No es de que sea como ahora se pone, ¿no? Que música cristiana, música mundana. No, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás comunicando con lo que estás cantando, con lo que estás diciendo, con lo que estás conectando? La fuerza interpretativa con lo que se está diciendo, cómo se está diciendo. ¿Y a quién te estás dirigiendo? Tu corazón es el que debe estar plenamente claro de a quién te estás dirigiendo. En ese momento fue algo sorprendente que yo hubiera usado esas palabras para dirigirme al Espíritu y que yo pudiera sentir que Él realmente me estaba escuchando y Él estaba recibiendo esas palabras de mi boca, diciendo yo a Él, diciéndole que Él sabía quién soy, que Él sabía dónde yo iba, que Él sabía mi forma de sentir, que Él sabía mi forma de pensar. Esa es hasta así, las que saben la canción, yo sabía hasta mi forma de reír, mi forma de llorar. Pero le digo, en ese momento que yo no recordé otra canción
Y que esas palabras eran las palabras que yo necesité decirle al Espíritu. Solo tú sabes. Y eran las palabras que yo ocupaba para decirle cómo yo lo reconocía a él en ese momento, diciendo, tú eres el único que sabe cómo soy, quién soy, a dónde voy. Y fíjese, era el que fue transformado de un anhelo, de una confusión, de un momento que yo no sabía ni qué. Un momento incluso de dolor. Pero también de sanidad, porque en ese momento le digo, no sé cómo, en ese momento él me estaba llevando a perdonar. Pero ahí también se desató esa alabanza. En ese momento con esas palabras. Pero de ahí en adelante yo pude empezar a creer un poco más, acercarme un poco más, a empezar a como que todavía tímida, pero sí a creer que Dios realmente me escuchaba y me veía. Todavía yo cometí muchos errores, todavía tomé muchas malas decisiones, pero ya estaba en mí esa semilla de saber que Dios me escuchaba. Que a Dios sí podía yo expresarle todo. Y en ese momento él no me rechazó por yo usar esas palabras, porque eran palabras que en ese momento mi corazón y mi espíritu quería decirle a él. Estaban resonando ahí. Sí. Ajá. Entonces ya cuando ahora que yo empiezo a experimentar todo esto de ahora sí estar en un grupo con los de la alabanza y todo, fue algo que empezó a desatar esa libertad aún más, de saber que yo no podía limitarme con palabras, limitarme con nada, sino realmente sacar lo que Dios quería o ya había causado o hecho en mí, que hoy se convirtieran en una expresión de alabanza. Y eso era de que cuando yo ya ahora escuchaba una canción, yo la podía entender y saber lo que decían y cantarla con esa fe de que lo que estoy diciendo es lo que yo quiero, es lo que anhelo, lo que le quiero decir, lo que realmente estoy expresando de cómo yo lo he conocido. No desde la ignorancia de que cantamos lo que cantamos, pero sin saber realmente lo que nos estamos comprometiendo o lo que estamos pidiendo. Y realmente con algo que pues le digo, se puede decir con ignorancia o con ligereza, diciendo palabras que no son, ¿verdad? Entonces, ya hoy que yo, en esta actualidad, es lo que trato de que cuando yo escucho una canción, trato de llevarla al Espíritu y decir, a ver, Dios mío, ¿qué es lo que estamos hablando tú y yo con esta canción? ¿Qué te estoy yo diciendo con esta canción? ¿Qué respuesta voy a obtener yo con esta canción si yo te la canto, no? Y también le digo, eso quita mucho de la religiosidad que hay hoy en lo que son las canciones. De creer que se trata de temporadas, de modas, no, se trata de lo que estás expresando a través de lo de hoy. Por eso es que el rap y todo eso no es algo malo. Hay que realmente ver que estamos comunicando, que estamos sacando del corazón. Esas personas que hoy son cristianas comunicando a través del rap, ¿qué están comunicando? No solo te vayas por el ritmo, escucha lo que están diciendo. Un mensaje. ¿Sí? Porque hay muchas canciones que fácilmente puedes decir, no, pues son tranquilas o esto y lo otro, pero ¿qué están diciendo? Y no te digo que lo hagas para juzgar, sino que a través del Espíritu venga el discernimiento de lo que estás cantando, de lo que estás conectando. Eso es. Siempre va a ser, el filtro siempre va a ser el Espíritu Santo. Por supuesto. ¿Sí? Porque ahí es donde, digo, se va a quitar ese pensamiento religioso de condenar un ritmo, una temporada, una época, la moda, se va a quitar todo eso y realmente vamos a ir al fruto del Espíritu, donde dice, a mí lo que me importa es que se ha comunicado el mensaje, que se ha expresado tu alabanza, que me adores con tu boca, que salga esa adoración, o sea, eso es lo que a él le importa. Entonces, hoy que yo miraba y recordaba todo esto, pues prácticamente pues me hacía volver a ese mismo gozo de decir, pues sí, o sea, se trata de expresar, de hablar, de tanto para dar el mensaje como para literalmente de manera primera persona alabar y expresar a Dios lo que tú le quieres decir. ¿Sí? Porque hay veces que hay canciones que Dios te está dando para que tú des el mensaje, pero hay canciones que Dios te está generando de lo que el trabajo que está haciendo en ti y tú estás testificando directamente al hablar tú con Él, al decirle a Él lo que tú quieres decirle a Él. Amén, sí. ¿Sí? A mí esta semana estaba preparando para un drama y la palabra que Él me daba era de que yo quería expresarle, Dios ha sido bueno, o sea, tú has sido bueno, o sea, no puede haber otra palabra para mí que tú has sido bueno. Y una hermana me decía, hay que preparar un drama. Y yo decía, Señor, ¿pero cómo preparo este drama? Decía, pues tú has sido bueno. Y me empezó a llevar a la vida de David y lo que habíamos compartido la semana pasada, donde David expresa y le dice a Dios, si tú me limpias, yo voy a ser como la blanca lana. Si tú me lavas, vas a quitar mi culpa. Tú vas a desatar mi boca, voy a expresar alabanza. Tú me vas
regrésame el gozo de tu salvación. Y va a fluir esa alabanza, ¿no? Entonces, cuando yo decía todo eso, dije, wow, o sea, eso es algo que tú le pides a alguien bueno, que sabes que te va a dar ese gozo, que te va a regresar esa misma convicción en donde tú le vas a alabar por quién es Él, por lo que Él hace, por lo que Él es, ¿no? Entonces, ya cuando yo le empezaba a dar esa palabra de decir, Dios, realmente tú has sido bueno, empezó a llevarme a un episodio que para mí ha sido muy, muy hermoso y al mismo tiempo muy poético, que es, por ejemplo, cuando la mujer va a ser apedreada. Sí. Que cuando yo miraba ese episodio, así que yo lo miraba, no sé, o sea, le digo, ya no puedo ver las cosas igual, pero ese episodio en específico yo lo miraba muy poéticamente. ¿Por qué? Porque yo miraba a Dios mirando a esta mujer en el suelo y al mismo tiempo deteniendo a la gente, pero sin perder atención de lo que el corazón de la gente estaba pensando, sabiendo lo que ellos pensaban, porque dice que Él escuchaba y sabía lo que ellos pensaban ahí. Amén. ¿Verdad? Y hasta ellos se asombraban, ¿cómo es que Él está escuchando a ellos, sus malos pensamientos? Pero también estaba viendo la condición de esa mujer. Estás viendo un Dios que realmente, como dice, conoce todo plenamente y nada hay encubierto para Él. Todos somos plenamente conocidos por Él. Pero la parte poética está en el que aquella mujer realmente solo podía ver el suelo, estar avergonzada, porque es lo que estaba haciendo, avergonzada, acusada, condenada. Y yo me acuerdo que yo escuchaba, o bueno, yo sentía en mi corazón el expresar esa parte poética, decir cómo ella estando ahí, sabiendo que sobre ella venía la muerte. Y que ella solo podía escuchar a la gente gritar, apedréenla, o mátenla, o algo, ¿no? Y de repente cuando Jesús lanza la palabra, lo que ella escucha es el caer de las piedras. Y yo solo podía sentir, wow, o sea, cómo ella pudo escuchar los pasos de la muerte alejarse con el sonido de cada piedra. Y era una piedra, un paso hacia atrás de la muerte. Una piedra que caía era un paso hacia atrás de la muerte. ¿Y quién hizo eso? Jesús. Amén. Él estaba ahí. Y yo dije, wow, el día más vergonzoso, el día más triste de su vida, se convirtió en el día más glorioso en el que ella conoció a su Redentor. En el que ella conoció a aquel que dice que la amó y la vio con tal gracia. En el que le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Y qué le dijo? No están. ¿Y qué le dijo él? Ni yo te condeno. Así es. Lo mejor de todo todavía. Sí. Entonces, para mí era algo tan así, o sea, yo imaginarme al mismo tiempo la confusión de haberse encontrado a alguien con tanta gracia para ella. Porque realmente a lo mejor ella había cometido todos esos actos, pero encontró a alguien que no la condenó y que le dio gracia. Y luego yo voy a los pasajes donde David expresa y él dice que le es revelado a él que Dios es su salvación, que Él es quien quita la culpa, quien lo salva. Entonces, el mismo Dios que David encuentra siendo un adúltero, lo encuentra esta mujer en persona, diciéndole, ni yo te condeno. Y esa misma acción fue con David, cuando va y lo confronta. O sea, cuando va y lo confronta con el profeta, diciendo, yo te sigo viendo, yo sigo estando aquí contigo. Pero lo que le tenía que ser devuelto era el gozo de su salvación, el saber que Dios estaba ahí con él y que no quería que cayeran todas esas cosas que él había caído. Y con David hizo lo mismo, sigue y no peques más. Y David entendió esto y ahora él dice que él iba a hablar de las maravillas que Dios había hecho con él, que él era quien lo había perdonado, que era Dios quien salva, que era Dios quien lo perdona, que era Dios quien lo limpiaba. Entonces, cuando tú vas declarando todo eso, imagínense, o sea, él ya estaba en eso es lo que está escrito en los Salmos, diciendo, tú eres el que me salvas, tú eres el que me limpias. Y aún hace esas declaraciones diciendo, no mires mi iniquidad, no mires mi pecado, extiéndeme tu misericordia. Tu amor, tu gracia. Tu gracia, ¿sí? Y habla de su amor. ¿Por qué? Porque él tiene que expresar en esos salmos, porque hay una necesidad en su corazón de expresar. Por eso están hoy para nosotros la evidencia de esos salmos. Saber que hay una expresión que tiene que haber de lo que Dios ha hecho
hace y va a hacer en nosotros. Amén. Entonces, cuando yo miraba eso, digo, es que de verdad, el cántico nuevo es algo evidente y presente en nuestras vidas. Saber que todos los días podemos declarar que Dios es bueno. Todos los días podemos agradecer lo que Dios está haciendo. Así es. Esa palabra que él usa, dice, Él es quien rescata del hoyo mi vida. Amén. Hablando de experiencias vividas en sus días y diciendo, pero Él es quien rescata. ¿Sí? Ese mismo, el salmo tan conocido que habla del Salmo 23 que dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte. La muerte. Habla de que hay momentos, pero que Él ha experimentado esa compañía de parte de Dios en Él. Por eso está escrito ahí. Ahora, ¿cuántos salmos podríamos escribir o declarar nosotros de tan bueno que ha sido el Señor con nosotros? ¿Cuántas palabras se nos han quedado guardadas que no hemos expresado en el momento? Que nos hemos quedado callados, que la hemos retenido por cualquier circunstancia, vergüenza, miedo. Pero no es tiempo de callarnos, es tiempo de expresar toda esa alabanza, todo ese fluir, ese río se desborde en nuestras vidas. Porque realmente Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Y yo, ahora que leía esto, estaba leyendo también lo de los salmos, y el Salmo 140, siempre leemos el Salmo 150, pero el Salmo 149 y 150, eso no lo escribí, pero habla lo mismo, y él siempre hace esa invitación y dice, alábenle. Amén. Alábenle. Y en el 148 dice, alábenle desde los cielos, en la tierra, alábenle. O sea, él dice a todos, alábenle, sí. Alábenle. ¿Por qué? Porque todos tenemos, deberíamos de expresar con tal necesidad, con tal intensidad, lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios es, lo que podemos ver, lo que podemos incluso sentir. Porque gracias a que Él puso todo eso en nosotros es que podemos experimentar la realidad. Aleluya. Tanto en Sí. momentos buenos como malos, pero Él es quien ha provisto nuestro ser para poder experimentar la vida que vivimos. Él es quien hizo todas las cosas. ¿No? Así es. Entonces, hay uno, a ver, vamos a ver. En el Salmo 151, el 7, es donde le decía que decía David, y dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Era realmente una expresión, de él hacia Dios. Y eso es algo que debe estar también en nosotros, el poder saber que le podemos expresar qué anhelamos de él, qué queremos de él. Porque él tenía el valor de decir, quita de mí la culpa. Porque hay muchos que vivimos todavía con la culpa de cosas que hicimos. Pero si hay alguien que ya ha hecho esa obra completa para que la culpa ya no esté sobre nosotros, es Él. Él es quien limpia nuestra mente de toda culpa, nuestro ser de toda culpa. Dice en el Salmo 51:14, perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. ¿Sí? Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Amén. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que deseas es un espíritu quebrantado, tú no lo rechazas. Un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Sabiendo que aún ahora en el nuevo pacto, realmente eso es lo que Dios quiere. Un corazón que venga ante Él con honestidad, diciendo, aquí estoy, Señor, realmente hasta hoy yo no he sido, ¿verdad? Pero tú eres quien me limpia, quien me salva, quien me lava. Aleluya. Y eso, le digo, ya de por sí, ya por vernos en esa gracia, debe desatarse esa alabanza de nuestra boca, esa adoración, esa expresión hacia Él. Todos los días
Yo creo que tendríamos que escribir un salmo. Sí, no, ojalá que Dios nos diera esa sabiduría y esas palabras para exactamente escribir nuestro agradecimiento hacia Él, ¿verdad? Sí. Y le digo, de esa experiencia que tuve, le digo, donde yo pues expresé esa canción como las palabras que yo necesitaba para decirle en ese momento al Espíritu. Cuando yo leí el Salmo 139, yo dije, o sea, sí, en cierta parte a lo mejor sí lo buscó por ahí el salmista, pero porque estamos en el Salmo 139, 1 al 4, y dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido mi corazón. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Y sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que yo lo diga. Tú lo sabes todo. Entonces yo dije, wow, o sea, sí, entonces o le copió a David a Pedro o le copió a David. Pero o sea, tuvo una cosa ahí? Ay, sí, creo que ya tiré. Aleluya. No sé qué tiré, creo que tiré el micrófono. No, ahí está, ahí sale. No te preocupes. ¿Sí? Así continúa. Sí, no te Creo preocupes. que lo tiré. No. Ok. Pero, o sea, es algo tan, pues, puedo decir, inevitable tener que expresar o querer expresar lo que Dios es, lo que Dios hace. Y ver, yo creo que los salmos es algo que para mí ha abierto mucho ese panorama en el que podemos experimentar a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier emoción o pensamiento, Él está ahí. Amén. Ese es uno de los salmos que le digo, me hace ver totalmente como Él, ya en ese punto, Él se podía ver plenamente conocido por Dios. Él lo dice hasta desde que estaba en el vientre de mi madre. Aún antes tú pensaste en mí, o sea, desde el principio hasta el fin Dios conocía sus días, conocía su persona, conocía su pecado, conocía todo de Él, todos sus días estaban, dice que, escritos antes que alguno de ellos pasara. Entonces Dios lo conocía 100% y lo amó 100%. Amén. Entonces así es con nosotros y hoy Dios quiere que se despierte esa alabanza, ese cántico nuevo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente para Él. Que podamos disfrutar y hacer evidente ese disfrutar de Dios y ese caminar con Dios en nuestras vidas. Yo me acuerdo que cuando le digo que recibí esta canción, hace unos, ¿qué serán? 2 años. Y yo dije, ay, pues no me voy a poner a cantar la canción del Pedrito ahí en la iglesia para dar el testimonio. Pero, Santo Dios. Pero, o sea, me dio risa porque yo escribiendo esa canción, yo la resumí así, o sea, en una sola frase que a mí yo ya sé por qué la digo, ¿no? Uh-huh. Y comenzaba y yo le puse a esta canción mi mejor versión. Uh-huh. Porque yo sé que cuando yo recibí ese encuentro primero, ese era el anhelo de mi corazón. Decir, realmente, aunque hoy yo no me veo como lo mejor para ti, sé que yo quiero convertirme en esa mejor versión de mí para ti, Dios. Y esa es la frase en la que yo resumí esa canción y le puse, Espíritu de Dios, todo conoces de mí. En esa frase yo resumí ese episodio, ese encuentro. Así, Espíritu de Dios, todo conoces de mí. ¿Sí? Mi forma de pensar, mi forma de reír, y yo mentalmente ya me aventaba la canción. Pero yo decía esa frase así, sí. Espíritu de Dios, todo conoces de mí. Y yo también quiero saber más de ti. Que platiquemos de los sueños que pensaste para mí, pues yo quiero complacer tu corazón y convertirme en mi mejor versión. Solo para ti, siempre solo para ti. Por siempre cantaré, tu nombre exaltaré. Yo testificaré que eres mi Dios y mi Rey. Viviré solo para ti, cantaré solo para ti. Por siempre y solo a ti. La gloria es para ti, Jesús. Esa canción fue prácticamente la consolidación de este mensaje y de lo que yo he podido experimentar en cuanto a lo que es la alabanza y el cántico nuevo. Amén. Dios también en cada uno de nosotros, le digo, ha hecho cosas grandes y está como ese río que fluye y dice y brota y salta para vida eterna. Y de Él salen todas esas expresiones de canción, de danza, de música, de arte, todo lo que hay de ahí sale. En donde nosotros glorificamos a Dios, exaltamos a Dios a través de esa expresión. Dejemos que el Espíritu Santo se glorifique a través de nuestras vidas
que sea exaltado su nombre a través de todo lo que hagamos, porque realmente, como dice la palabra, Él es digno de toda gloria, de toda honra, y para Él y de Él son todas las cosas. Así que pues, no sé qué horas son, pero ya vamos a terminar. 15 Okay. minutos todavía. Pues bueno, ahora sí que como David, los invito, alaben al Dios de todas las cosas, al Dios que creó todas las cosas, al Dios que te creó a ti, que me creó a mí, al cual es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Y pues, adelante, sigamos disfrutando de nuestro caminar y nuestra vida con Dios. Sí. Verdadera salvación, amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Decías ahorita que los salmos fueron escritos para pedir ayuda, para agradecimiento para nuestro Padre. Y pues es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que estemos alabándole, que estemos adorándole, que le estemos dando gracias por todo lo que hemos recibido de parte de Él. Hay un salmo que hoy estaba escuchando, me acordé que tu palabra o tu alabanza estará de continuo en mi boca, que también es muy importante para todos los que nos están escuchando, que realmente en cada momento vas en el carro, estás en tu casa, estás en tu trabajo, a lo mejor no te pueden escuchar a grito abierto como a lo mejor tú quisieras expresarle o cantarle a Dios, pero siempre una alabanza, un agradecimiento al Padre por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, y realmente es una invitación para todos ellos, ¿verdad? Que si no lo han hecho, pues tengan ese hábito de hacerlo a diario, es muy importante. Es contar tus experiencias, es contar y cantar tus experiencias con Dios, tu diario con Dios, que lo expreses y lo cantes, eso es. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, definitivamente aprovechar el tiempo que Dios nos da para agradecerle en la vida, para agradecerle tantas y tantas bendiciones que nos ha dado el Padre, primeramente la vida, la fuerza para movernos, para hablar de su palabra, que también es un agradecimiento el poder estar en una iglesia dándole honra y gloria, hablándole a los demás, al vecino, al familiar, de cuán grandes bendiciones ha hecho en nuestra vida. Daniel 4:2 habla de ello, ¿no? Perdón, se me fue ahorita, tanto que lo tenía siempre practicado y se me fue, pero es conveniente que yo declare las maravillas y milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Así es. Y le digo, en sí es expresar ese diario caminar con Dios. Amén. Sí, hay una, así que el paréntesis, ¿no? Pero hay una canción que a mí se me hizo así como le dije, ay, me van a ver como, no sé, la Lupita D'Alessio o algo de eso. Porque la expresión de la canción dice, pues, palabras así como muy tristes, pero que al mismo tiempo, creo que ya una vez la leí aquí, en donde dice, perdida estaba sin ti, sin esperanza de vivir, ¿no? Y luego dice, ya no había ilusión, solo eran ruinas de mí. Entonces yo me sentía como que era una canción muy, muy triste, o sea, como muy así. Pero luego viene la canción y dice un pero, y cuando dice ese pero, se transforma el coro, ¿no? Pero cuando estaba yo así, o sea, en esa situación de que me sentía destruida, en ruinas, pero llegó su voz. Amén. Y resonó en mi interior y me dio vida y su luz vino y me llenó. O sea, hay una confrontación de palabras que no es necesariamente siempre decir estoy bien, estoy wow, ¿no? También cuando tú te ves ahí puedes reconocer y ver esa transformación que hace el poder de Dios en tu vida. Hoy estoy triste, pero tú eres mi fuerza. Hoy estoy pasando por una pérdida, pero ¿sí? Entonces, eso es curiosamente lo que sucede en los salmos. David expresa enojo, expresa tristeza, expresa frustración, expresa todo eso, pero mientras va avanzando el salmo, él va concluyendo y siempre llega, pero tú eres mi fortaleza, amén, tú eres mi castillo, tú eres el que me rescata, tú eres... Entonces, ahí es donde está verdaderamente ese cántico, decir, hoy expreso lo que soy, pero también el Espíritu revela lo que Dios es para ti. Puedes expresar debilidad, pero en el momento, como dice, ¿cómo es? Cuando expresas que el débil es... Sí, o sea, tú expresas tu debilidad ante Dios, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo te recuerda su palabra, sus promesas, y que va, pues, a lo mejor yo estoy débil, pero Dios es mi fuerza. Amén. A lo mejor yo no puedo en este momento, pero Dios es el que me saca. Como ahí el que decía, el brazo fuerte del Señor se levanta. O sea, tú estás viendo, no tu poder, no tus ganas, tus fuerzas, sino el poder de Dios el que te está sacando adelante, el que te está dando la victoria. Entonces es transformada, ahora sí, como dice, tu lamento en gozo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque lo estás expresando. Pero cuando tú le expresas a la persona correcta, que es Dios, que es el Espíritu Santo, es que ese cántico nuevo es transformado a una canción de alabanza, de exaltación. Él está expresando, Señor, perdóname, lávame, y después termina diciendo, tú eres, ¿verdad? El que me salva, tú eres el que me perdona. ¿Por qué? Porque ya sucedió ese pedido, esa oración, y el mismo Espíritu cambia y renueva y trae respuesta, y ahora Él declara, voy a decir tus maravillas porque tú eres quien me perdona, porque tú eres... Entonces siempre no hay modos ni maneras correctas, sino en persona correcta, que es Dios, a la que le podemos expresar y decir todo ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que esta invitación que David hace, por eso les dice, alaben, para que todos experimenten a Dios en esa alabanza y que Dios transforme todas esas emociones y pensamientos que hay en la verdad que Dios tiene para cada quien. Ahí el canto que dice, si estás llorando, alaba, si en la prueba, o sea, es parte de esa verdad, de decir, cuando tú si estás llorando, alaba, y vas a ver cómo Dios trae ese consuelo. No hay momento incorrecto para acudir a Él, hablarle a Él, expresarle a Él y que Él haga ese trabajo cuando tú expresas. Entonces, pues, seguimos hablando, Dios es bueno, Dios te escucha, Dios está ahí contigo, y gracias a Jesucristo hoy tienes acceso a Él. Solo tienes que creer en lo que Él hizo por ti, y que hoy está cerca. El reino de Dios se ha acercado. Ese es Cristo. Él es quien ha abierto ese acceso para con el Padre, para que hoy tú puedas expresarle y Él está ahí contigo. Así que pues creo que ahora sí es todo. Aleluya, gloria a Dios, ¿no? Hermosa palabra, realmente de ánimo, realmente es una invitación a seguirle alabando. El Salmo 56 dice, el último versículo dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así es. Así que, amados hermanos que nos están escuchando, ahí está la invitación de nuestra hermana Alba, y pues también nuestra invitación seguidamente, amado hermano, a que sigamos buscando de Dios, alabando a Dios y compartiendo de Dios, que también es importante, porque nosotros buscamos a Dios, nos alimentamos, pero también tenemos pues ese mandato, ¿verdad?, de compartir de lo que Dios hemos recibido. Así es. ¿Nos quieres despedir, por favor? Pues buenas noches, sean todos bendecidos del Señor, y pues es un gusto poder compartir con ustedes, para que también nos sigan en redes sociales. Adelante. Están RBN, la esencia del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está el acordeón, muy Así bien. es, intensamente estamos en YouTube y en Facebook para que nos sigan. Amén. Pues seguimos compartiendo la palabra de Dios, y pues con todo gusto y amor en el Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios, amado hermano. Nos escuchamos aquí en este bonito programa de Intensamente la próxima semana. Le invitamos a que nos sintonicen punto de las 8 de la noche. Realmente nos gozamos con la palabra de parte de Dios y el mensaje que trae nuestra hermana Alba. También saludamos a nuestra hermana María Catalina. Dios le bendiga. Nos vemos en nuestros días, primeramente Dios. Y nosotros regresamos a programación normal. Recuerde que fue grabado para radio y también fue grabado para Facebook Radio Vida Nueva, emisora Ensenada, ahí nos puede buscar, y en YouTube como Radio Vida Nueva, también emisora Ensenada. Dios les bendiga, muy buenas noches, que descansen y nos escuchamos.